Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al director general de Hemocentro Nacional, el doctor Pedro Sin Ureña. Muchísimas gracias por el honor. Tú sabes, Federico, que siempre será un honor asistir a programas como el que tú representas ya hace más de 15 años, porque siempre tiene la tendencia no solo a orientar, sino a que las entrevistas sean lo suficientemente dinámicas para que se entienda que donar sangre es salvar vidas. Eso es importante, y que la sangre es un tema que es justamente eso y no es un tema de una oficina y tú sacar una información. Tú tienes que estar en la calle. Tú tienes que sentir la cicatriz de las personas que muchas ocasiones van a solicitar la sangre y entonces lo hacen porque tienen un familiar cercano, enfermo, que amerita, precisa la transfusión sanguínea, y entonces a eso ha llegado el Hemocentro Nacional para organizar a través de una red en todo el país de servicio de sangre, para que entonces en cada copo, en cada ciudad, en cada región exista una unidad o un pequeño hemocentro con clubes de donantes que puedan ir a donar. Nosotros procuramos la sangre, la procesamos y se la regresamos. Ese es el proceso por lo cual dio origen al Hemocentro Nacional a través del decreto 216-20 de la administración del presidente Danilo Medina y de la doctora Margarita Cedeño, vicepresidenta, que fue la creadora de este concepto, que lo hay en Latinoamérica. Pero es bueno citarlo, Federico, porque tenemos una circunstancia que yo creo que hay que mejorar, y es que muchas veces no hay continuidad del Estado, sobre todo las cosas que están bien. Entonces, a nosotros nos tocó ahora, tenemos 4 años y 6 meses en la parte de operatividad, que al decir verdad es laborioso, pero es de mucho corazón el salvar vidas. A propósito de este preámbulo oportuno, eficaz y que ilustra a la población acerca de la naturaleza y la efectividad de Hemocentro Nacional en sus manos, con una gestión eficaz, quisiéramos saber cuáles son los pasos que se están dando actualmente en Hemocentro, la finalidad, la efectividad y la labor que se está desarrollando. Sí, tremenda pregunta importante, porque eso me permite nosotros hacer una pequeña narrativa acompañada de datos estadísticos. El histórico de la sangre en República Dominicana lo dividimos en 3 etapas. Una primera etapa que es qué encontramos, y eso lo hacemos del 2010 hacia atrás. Una segunda etapa es qué hemos hecho 2019 hasta el 2025, el año pasado. Y la tercera etapa, que es muy importante, ¿qué nos falta por hacer? Entonces, en vinculación a lo que tú me estás preguntando, nosotros para el año 2020 teníamos una tasa de donación de apenas 10 donaciones por cada 1,000 habitantes. Y la tasa de donación voluntaria, ¿verdad? O sea que las personas van a donar no porque tienen un problema, sino porque necesitan hacer aportes, entonces estaba por debajo de 1. Entonces, en el transcurrir del tiempo, en el 23, ya nosotros teníamos cerca de 11.8. Y en el 24 ya pasábamos a 15 donaciones por cada 1,000 habitantes. Te decía fuera de cámara que tuvimos ahora en Colombia un congreso sobre medicina de transfusión y gestión de bancos de sangre, y entonces un colombiano que dirige el principal centro de donación y acopio de Colombia presentó la primera diapositiva, y cuando vemos la bandera dominicana de 21 países, estamos en el número 8. Yo sabía que teníamos ya 15.3. Y bueno, eso no es suficiente.
porque para nosotros resarcir en términos de donación global necesitamos 20 o más. Y estamos en 15.3. Y de cero prácticamente la donación voluntaria estamos en 2.8, casi 3. 2.8, más de 2.5. Y ese es un buen indicio, buen indicador. Porque ¿cuál es la sangre voluntaria? Bueno, la que nosotros colectamos en todas las empresas, en todas las iglesias, ¿verdad? Hay que ver las universidades. Nosotros vamos ahora, dentro de algunos meses, a firmar un convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso es importante. Pero además también la Pucamaima, INTEC, UCATESI, la UCE, o sea, todos están colaborando. Pero necesitamos cerca de 150,000 a 200,000 donantes voluntarios. Tenemos actualmente 62,000 en 4 años. Los compañeros colombianos y los españoles me decían, Pedro, ustedes van bien. Ustedes tienen que hacer un poquito más de ajuste financiero para tener sostenibilidad e incrementar. Yo decía, no estamos bien, tenemos que mejorar más. Pedro, cuando estábamos nosotros como ustedes en 4 años, teníamos la mitad de ustedes, no importa. Tenemos que mejorar continuamente, que es una de las herramientas, ¿verdad?, de la calidad, que es tan importante y que nosotros debemos transitar ese camino. Actualmente tenemos clubes de donantes 254. En 4 años yo creo que es un buen promedio, pero tenemos que incrementar porque nosotros necesitamos que la sangre esté en los hospitales, que la sangre esté en las clínicas y que espere al paciente. No el paciente esperar la sangre. Entonces es una zozobra realmente tener un familiar que precise, que amerite, ¿verdad?, sangre, y entonces haya dificultad. Tú sabes que hay sangre que son difíciles, las negativas, la O negativa, la A negativa, la B negativa. Y entonces tenemos nosotros allá una plataforma de 62,000 donantes y ahora ya le hicimos como una dispersión en grupos. La sangre no tiene partido político, la sangre tiene grupo sanguíneo. Hay 2 cosas que a nosotros los dominicanos nos une: el patriotismo, la patria, y la sangre. Yo he tenido de todos los sectores, ¿verdad?, a cualquier hora, y hemos hecho todo un gran esfuerzo humano por colaborar, porque con una sola unidad de sangre tú puedes salvar 3 vidas. Entonces necesitamos que la sangre tenga ribetes de calidad, que sea segura, que sea oportuna y suficiente. Estas tasas que a que usted se refiere, por cada cuántos habitantes. 1,000 habitantes. Si tú me preguntaras, entonces, ¿cuál sería la tasa ideal para voluntaria? 12. Y estamos en 2.8. Tenemos que avanzar. Nosotros tenemos ahora, que es la tercera etapa, una serie de actividades muy interesantes que la van a incrementar. A ver, nosotros tenemos ya hospitales traumatológicos nuevos. Higüey hay uno y en Aso hay otro, aparte de los demás, y están construyéndose 3 más. Entre ellos uno en Valverde Mao, uno en San Cristóbal. Entonces eso es importante porque donde hay trauma se necesita sangre. Entonces ahí habrá, en cada DPS territorial, habrá o una unidad fija de colecta o un pequeño hemocentro. Vamos a hablarle de unidad fija de colecta, con clubes de donantes que se van a formar en la comunidad. Buscamos la sangre, la procesamos y se la regresamos. Pero además tenemos 3 hemocentros, uno en la región norte, sur y este, con el Hemocentro Nacional como rector. Eso va a mejorar sustancialmente. En el norte sería en Santiago y lo va a mejorar. Pero lo que también le va a dar un empuje importante a la donación voluntaria es que estamos desarrollando un proyecto para obtener 12 camiones más. 12 camiones con 4 camillas cada uno. Me parece, que vamos a darle un buen empuje, pero necesitamos del concurso.
ya tenemos todo lo que es una estrategia comunicacional a nivel de todo el país y necesitamos esas fuerzas vivas para convocar, para llamar. Este tema de la sangre precisa de la unidad en lo diverso, porque así entonces nos vamos aproximando ya a lo que sería convocar todas estas voluntades, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que sería interesante que los deportistas de élite, ¿verdad?, internacional y nacional, hagan pequeños anuncios sobre la importancia, ¿verdad? Los periodistas, bueno, las fuerzas vivas, todos cabemos. Si hay un lugar donde todos debemos estar, es en la gestión de la sangre, porque eso es salvar miles y miles de vidas. ¿Cómo están los bancos de sangre actualmente para responder a cualquier emergencia que se pueda presentar? Es una buena pregunta porque nosotros no somos banco de sangre. Nosotros tenemos dentro de nuestra facilidad unos 10 sillones, 8 que son para colecta fundamentalmente de sangre y 2 para plaquetas por aferes, que es un tema importante. Sin olvidar que en el Hemocentro Nacional todo es gratuito. Uno tiene que pagar un solo centavo. En el caso de las plaquetas, que apenas dura 7 días almacenadas, casi siempre los médicos prefieren que sean frescas. Bueno, si tú llevas el donante, nosotros lo revisamos. Si puede donar, lo colocamos en el equipo, las plaquetas fluyen, te la entregamos sin pagar un solo centavo. En el caso de que nosotros no tengamos la disponibilidad de un grupo sanguíneo y tú tienes el donante, lo puedes llevar. Lo procesamos también sin el pago alguno. En el Hemocentro Nacional, para que nos entiendan, no se paga un solo centavo. Y eso es importante porque la sangre debe de ser un bien público. Yo estoy sentado aquí por eso. El presidente Abinader nos dijo, hasta que la sangre sea un bien público, yo estoy de acuerdo. Y así ha sido, y nosotros necesitamos, bueno, hay una buena noticia también, ya comenzamos a facturar a SENASA, que son la mayoría de los plásticos que recibimos allá, y eso es importante porque eso ayuda a la sostenibilidad. Son muchos insumos, reactivos, cambio de equipos. Hay una estrategia formidable en un área que llamamos promoción. Si tú no promueves la donación, tú no vas a recibir nunca sangre. Entonces nosotros tenemos una serie de empresas importantes, muy importantes. Yo puedo citarte ahora mismo que visitamos, por ejemplo, el Hospital de la Policía Nacional. Nos recibió el director Paredes y el subdirector Balcácer. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos que nuestros alistados, que nuestros policías, ¿verdad?, también tengan esa facilidad. Y son 42,000 por 3, que son los familiares directos que se calculan. Entonces hay un pool importante para que ellos puedan tener permanentemente en los diferentes lugares, sobre todo el hospital aquí en Santo Domingo, sangre disponible para cuando se requiera. Pero además también te puedo decir que visitamos en una llamada interesantísimo al Listín Diario. Tú sabes que el Listín Diario no solo es el Listín, sino es un abanico, ¿verdad?, de empresas de comunicación, y entonces ya también estamos en esa conversación. Necesitamos, reitero, del concurso. Mira, crear la cultura, cual que fuese, en un país son décadas. Por eso los colombianos me decían, nosotros tenemos 30 años. Entonces tienen creado una cultura de donación voluntaria. Nosotros ahora tenemos un programa muy bonito, hace 5 meses lo iniciamos, en el interior del país también visitamos las escuelas y a los chiquitines de 7 años le damos una charla que ellos entiendan y aparece un muñeco que es una gota de sangre felicitando, qué bien, que están estudiando mucho, esto que lo otro. Eso cada año, cuando ellos tengan 18, que ya vayan a graduarse de bachilleres, entonces tendrán, si saben manejar, un plástico, ¿verdad?, de licencia de conducir, y tendrán su plástico de donante de sangre del Hemocentro Nacional. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia
con el director general de Hemocentro Nacional, el doctor Pedro Sin Ureña. Son 21 países latinoamericanos que reportamos sangre a esos dos organismos. Para el año 21 hacia el 22, nosotros ocupábamos el lugar 19 de 21. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el director general de Hemocentro Nacional, el doctor Pedro Sin Ureña. Doctor, usted se refería en el segmento anterior la escala que ha obtenido República Dominicana en la posición de los países de mayor donación de sangre. ¿Cuáles son esos países frente a los cuales República Dominicana se ha colocado en la primacía? Sí, el país conoce que hay dos organismos internacionales vinculados a la salud, que son la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la OPS, la Panamericana de la Salud. Bueno, son 21 países latinoamericanos que reportamos sangre a esos dos organismos. Para el año 21 hacia el 22, nosotros ocupábamos el lugar 19 de 21. Solo superábamos a Haití y a Guatemala. Ya para el 23, nosotros circundábamos el lugar número 10. Y ahora, como explicaba anteriormente, en Colombia ocupamos el número 8. Entonces tenemos, por ejemplo, incluye si tú quieres a España, tenemos Colombia, Argentina, Chile, Brasil y México. Y ahí es que aparece luego Costa Rica y luego la República Dominicana. Esa es la donación general. Y eso es importante. Yo no satanizo realmente en estos momentos la donación por reposición, porque cuando tú repones es porque hay un caso grave en cuidados intensivos y hay que atenderlo. Ahora bien, esa reposición debemos cambiarla por voluntaria. Y eso lo hacemos. Cuando ellos están donando, va un grupo de chicas para preguntarle cómo se siente, cómo van las cosas. Sabemos que tú tienes un familiar, ¿verdad?, en dificultad, pero luego de eso es importante que vengas a donar para que la sangre esté aquí y no haya que sacártela. Y ahí, en fin, le explican. Y eso es muy importante. Nosotros hemos visto también, por ejemplo, solo hay 3 países en el mundo que se le paga al donante. Nosotros por ley, tiene que ser altruista, ¿verdad? Así, lo mismo en todos los países latinoamericanos. Estados Unidos, China y Alemania se le paga una cuota. Tú vas transitando por Estados Unidos y de repente ves un mall y hay un anuncio. Aquí tú puedes donar tu sangre. Tú entras, enseñas tu carnet, te preparan, ¿sí o qué? Y te hacen un pago. Pero bueno, a mí me parece que donar es un don, el tú colocar el brazo. ¿Tú te imaginas que aquí se le pagara? Sería un caos, totalmente. Pero nosotros sentimos que estamos concitando apoyo permanentemente, consistentemente. Y hemos entendido que ya la semilla, digamos, hemos estremecido la comunidad, como se estremeció el país con la desgracia del jet set. Nosotros jugamos un rol importante porque nos estábamos preparando para Semana Santa. Fue un 8 de abril, la desgracia que enlutó el país. No había un dominicano prácticamente que no tuviera en esa fatalidad algún conocido o algún familiar. Y entonces el ministro Atala me llamó a la 1 de la mañana, me dijo, ha pasado algo desastroso, Pedro, dale al botón de emergencia con la sangre, porque aquí en el jet set se deplomó el techo y hay más de 100 muertos seguros y más de 100 heridos, como realmente lo fue. Yo inmediatamente llamé al equipo, nos reunimos y comenzamos a preparar, ¿verdad?, todas las unidades de diferentes grupos para enviarlos a los hospitales
de trauma porque las ambulancias pertenecen al 911. ¿Dónde lo iban a llevar? A esos hospitales. Y ya cuando llegaban los primeros traumatizados, decía el exdirector Roque del Darío Contreras, ya teníamos la sangre porque el Hemocentro nos lo había enviado. Y luego, al amanecer, hicimos un gran movimiento de donación de sangre. Yo dirigí la parte del Centro Olímpico, también lo propio hizo la Cervecería Nacional y lo propio hizo también Aduanas. Colectamos cerca de 1,300. Y los dominicanos volvimos a demostrar que somos solidarios, porque ahí vino gente del interior. Y todavía yo estaba ahí a la 1 de la mañana conversando con ellos. Habían como 800 todavía sentados para donar. Y yo les decía, miren, vamos a quedarnos con la mitad y tempranito vamos a estar aquí para que venga la otra mitad. Y dijeron que no iban a acompañar hasta que donaran. Tuve que mandar a buscar 14 camillas, la colocamos en la cancha de voleibol y de baloncesto, como si fuera un estado de guerra, y así era. Y entonces logramos despertar. Y yo sé que si nosotros hacemos una buena estrategia de comunicación, lo vamos a lograr, porque si así se comportaron ante la desgracia, tenemos que decirle, continuemos así para, ojalá Dios no lo quiera, no vuelva a ocurrir, pero tenemos la sangre. Entonces, eso es sumamente importante, mantener ese espíritu. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante. Tenemos siempre una celebración. En esta ocasión le tocó a la Universidad Pedro Enrique Sureña. Hacemos una gran presentación. Habla la representante de la Organización Mundial de la Salud, habla el ministro y hablo yo como director del Hemocentro. El año pasado se hizo en la universidad, en INTEC, y fue algo muy interesante porque programamos lo siguiente. El campeón de la donación fue un chico que trabaja en un medio de comunicación, donó 3 veces en un año. Entonces se le iba a entregar la medalla, ¿verdad?, de reconocimiento. Entonces nosotros logramos hacer la trazabilidad de la última donación de él y recayó sobre una niña falsémica que estaba en muy malas condiciones. Bueno, entonces cuando ya se le iba a colocar la medalla, era la niña que le iba a colocar la medalla, yo estaba al lado de ella con un micrófono. Y cuando ella se lo colocó, entonces yo le puse el micrófono y ella le dijo, gracias por salvarme la vida. Tremendo. ¿Quiénes pueden donar? ¿Quiénes están calificados para hacer donaciones? Mira, la donación sí tiene unas variables ahí. Edad, entre 18 y 65 años puede donar. Debe pesar poco más de 110 libras, más o menos. Pero además también el hombre puede donar 4 veces al año, cada 3 meses. Si tú tienes menos de 3 meses que donaste, no puedes donar. La mujer puede donar 3 veces al año, es decir, cada 4 meses. Pero también hay que tener pendiente sobre si está tomando algún medicamento. Me preguntan siempre, ¿puede donar el diabético o el hipertenso? Si están controlados, sí, pero preferimos dejarlo para las emergencias. Casi nunca, ¿verdad? Los hipertensos y sobre todo los diabéticos, pues lo colocamos a donar. Los muchachos están usando mucho los tatuajes, ¿verdad que sí? Entonces, si tiene el tatuaje más de 6 meses, puede donar. Pero ahora también tenemos una nueva, aparte de la serología que se le hace, también tenemos una nueva prueba que se llama ácido nucleico. ¿Qué significa eso? Bueno, la ventana para el VIH, la hepatitis B y C son 3 meses. Entonces hay que esperar 3 meses a ver qué ocurre. En este caso, si utilizamos el NAT, que es su sigla de ácido nucleico, en días podemos definir si tú puedes donar o no. Entonces eso es algo maravilloso y eso le ha dado una seguridad tremenda a la sangre. Pero también los piercing son perforaciones, tienen que tener más de 6 meses.
Siempre me preguntan que si la mujer embarazada, que si una mujer, bueno, embarazada no, obviamente, pero la menstruación, ese es un mito, realmente, porque es la hemoglobina. Si tu hemoglobina está, si es una mujer, por encima de 12.5 gramos por decilitro, puede donar. En el caso del hombre, si tiene más de 13.5 gramos por decilitro. Donar sangre no duele. Lo que duele es cuando tú la necesitas o un familiar y no aparece. Vamos a donar sangre. Tenemos diversos lugares. Nosotros no pretendemos monopolizar la sangre, claro que no. Nosotros tenemos que organizar las diferentes redes. Hay una red que es propiamente de bancos privados. De hecho, hay más bancos de sangre privados que públicos. La red pública apenas llega a 26 y son 76 por todos. Tenemos la Cruz Roja. La Cruz Roja Dominicana, para 1949, quizá un año después, Trujillo, el tirano, prácticamente le entregó parte del sistema sanitario. Y entonces ahí comenzó, porque la sangre tiene más de 75 años que se transfunde aquí en República Dominicana. La población creció y entonces no pudo dar respuesta a todo, pero continuó. De hecho, debemos decir que Cruz Roja sigue siendo la marca país en términos de sangre. Pero Cruz Roja no solo es sangre, tiene otras áreas de mucho interés y son nuestros aliados, al igual que Sedimat, al igual que la Plaza de la Salud, y todos los bancos privados hacen su rol. Debemos regularlos, debemos dar seguimiento a su habilitación, porque tenemos que actuar conforme a lo que no solo dicen las leyes, que vamos entonces a través de su reglamento a aplicarlo, pero tenemos que unificar ese criterio. Yo sé que están esperando los amigos televidentes que se hable sobre ese negocio que hay con la sangre, una inquietud, tú lo sabes. Entonces nosotros necesitamos que las personas entiendan, por un lado, que los insumos reactivos, ¿verdad? Hay que comprarlo para garantizar la calidad de la sangre y la seguridad. Pero entonces eso tiene un costo. Entonces la gente dice, pero ¿y cuánto cuesta eso? Porque a mí me están cobrando 9,000 pesos por una unidad. Entonces eso hay que unificarlo porque la población no debe asistir a un lugar en ese nivel de costo, para nada. Y hablando de costo, es interesantísimo decir aquí también que el Hemocentro Nacional y la red pública de bancos de sangre hemos ahorrado al pueblo dominicano, sobre todo el pueblo pobre que aún espera por nosotros, más de 300 millones de pesos en 4 años y 6 meses. Hay un procedimiento que siempre debe cumplirse. Si fuese a donar sangre una persona actualmente, ¿a dónde debe acudir? Sí, puede acudir a cualquiera de estos sitios que hablamos, pero hay una cadena cliente-suplidor. Cuando, por ejemplo, en el Hemocentro él entra, hay una recepción, ahí se llenan todos sus datos. Pasa a una segunda recepción que se llama recepción del donante. Ahí se le entrega un instrumento, una herramienta que es el consentimiento informado. Y siempre hay alguien que le acompaña para explicarle. Algunos no saben leer muy bien, son gente pobre, y entonces hay que acompañarle. Entonces, hecho esto, pasa donde los médicos. Ahí vuelven y le hacen un historial clínico, lo examinan, le toman la oximetría para ver cómo está su oxigenación y le toman su tensión arterial. Si todo eso está bien, pasa lo que se llama sangría menor. Ahí te toman la muestra para el hemograma para saber si tus niveles de hemoglobina son correctos. Son correctos, entonces allá ahí tú pasas al sillón donde se te va a colocar, a conectar, como decimos nosotros, y ese proceso dura entre 4 minutos y 6 minutos. Lo que pasa es que el proceso completo es lo que dura cerca de 40 minutos. Ilustrativa, magnífica su comparecencia aquí en Esferas de Poder.
para clarificar muchas cosas y orientar a la población acerca de la donación de sangre. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Excelente. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el director general de Hemocentro Nacional, el doctor Pedro Sin Ureña. Proseguimos con nuestro contenido.